Bien, como ustedes pudieron observar, la ciudadanía conlleva algunos elementos que ustedes ya lo conocen y otros que tal vez nos vamos confundiendo en cuanto a la historia, en cuanto a algunas perspectivas. Nos preguntábamos el significado de la democracia, por lo tanto, lo que vamos a ver directamente en este año lectivo conlleva los derechos, la ciudadanía, la democracia, la historia de la conformación de la democracia. Propiamente no se olviden que el poder del pueblo es lo que le define a la democracia, que los derechos humanos se conformaron previamente gracias a la Revolución Francesa, son hechos históricos, es decir, son elementos que debemos ir un poco recordando. Esto sí está relacionado a lo último que ustedes han visto en estudios sociales, lo referente ya a la ciudadanía. Y finalmente estaremos nosotros revisando las funciones del Estado ecuatoriano, cuáles son los integrantes y cuáles se han ido conformando realmente como los elementos fundamentales de este Estado ecuatoriano, que es un Estado, que es una nación, que también ustedes ya tienen en cuenta desde los estudios sociales, pero que es importante irlo ya plasmando en una materia específica. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy para no ahondar tanto en esta temática que se va a ir desarrollando y el objetivo propiamente de una evaluación diagnóstica es saber cuánto conoce y como no ha tenido esta materia como tal, y usted la relaciona con estudios sociales, entonces no vamos a hacer mayor énfasis en el desglose de esa parte, pero vamos a comenzar con un análisis crítico de la ciudadanía en la antigua Grecia, para lo cual es importante comenzar desde esta parte. ¿Qué conocen de los griegos? Es un tema que vamos a ver también en historia, no en este momento, pero vamos teniendo algunas nociones. ¿Qué saben de los griegos de Grecia antigua? Era un imperio grande. Era un imperio grande. ¿A qué se refiere? O sea, que era un pueblo, el pueblo de Grecia. ¿Era un pueblo o era un imperio? ¿Qué mismo? Un imperio. Un imperio. Ya, ¿y por qué era grande? O sea, ¿a qué se refiere con grande? Porque más grande Había que muchas Roma, personas. no creo. No, Más personas que en Roma, no creo. Más personas que en los imperios otomanos, no creo, ni demás. ¿Qué le caracterizaba propiamente a Grecia? Su sus dioses. mitología, A ver, vamos por partes. La mitología es una parte de la Grecia antigua. Muy bien, ¿qué más? Sus pensadores. Ya, pongámoslo así, la filosofía, para ponerlo de manera general en cuanto a los pensadores. ¿Qué más? Su arquitectura. Bueno, el ámbito de la arquitectura. ¿Ya? ¿Qué más? Nos falta justamente un tema que vamos a ver aquí en ciudadanía. ¿Qué tendrá que ver la ciudadanía con Grecia? Si es mitología, filosofía, arquitectura, pensamiento. ¿Alguien ha escuchado que la Grecia antigua es la cuna de la civilización moderna? ¿Qué querrá decir con esto? Que eran sus inicios. Lo que era Los derechos. inicios de la civilización están en Mesopotamia como civilizaciones, ¿ya? Pero ¿por qué decimos que Grecia es la cuna de la civilización moderna? Empezó la democracia. Por ahí vamos. La organización social, que propiamente lo podemos entender dentro del ámbito de la política, del estudio de la política, y la política viene de una palabra que nos atañe para este análisis, polis. ¿Sí? Entonces vamos a obviar estos elementos que los vamos a revisar en otras materias y nos vamos a quedar, bueno, ahí hay un error de digitación, se angustie, con la organización social, ¿sí? Esta organización social tiene que ver con las polis. Y lo que vamos a ver hoy de manera introductoria, por lo menos, es lo que se refiere directamente a la ciudadanía
en la Grecia antigua. Por lo tanto, ¿a qué se va a referir cuando hablemos de Grecia, de Roma en esta materia? Propiamente a la organización social. Ciudadanía proviene de una palabra latina. ¿Alguien conoce de dónde proviene la palabra ciudadanía? Algo deben haber escuchado, ciudadanía. ¿De dónde proviene esta palabra? ¿No? Por ahí búsquele, ya les veo, búsquele. ¿Ya la encontró? Civitas en latín significa ciudad, estado. Pero ahora ustedes dirán, ¿por qué remontarnos a los griegos? Esta palabra, y ustedes deben saber, los romanos tomaron muchas de las cosas de los griegos, copiaron bastante. Y la palabra civitas proviene de una palabra anterior, polis, que también tiene la misma idea de ciudad. Si nosotros vemos Atenas, Esparta y demás ciudades importantes griegas, cada una tenía una legislación propia, un criterio propio. En Atenas, por ejemplo, las mujeres no podían elegir, en Esparta sí. Esparta era guerrera, Atenas era principalmente dedicado al estudio, al intelecto. Cada una de estas consideraciones entonces conforman propiamente el criterio de lo que es la ciudadanía. Ahora, ¿cómo podríamos definir hoy en día ciudadanía? Si es ciudad-estado, es un grupo de personas que están en una ciudad. No vale esa definición. ¿Qué conforma realmente la ciudadanía? Aquí nos va a quedar, creo, un poquito la duda, ¿no? De qué es la ciudadanía. Hoy en día. Nos queda un poco esta duda. Vamos regresando un poco a los griegos para ver si nos dan luces a esta consideración. De lo que conocemos de la antigua Grecia, entonces uno de los parámetros fundamentales es la organización, el estudio de la organización social, que es propiamente la política, el estudio de las polis, que son ciudades de estado, de donde posteriormente se toma el término civitas, que proviene el término ciudadanía. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en la antigua Grecia? ¿Quiénes eran? ¿Perdón? Los romanos. No, si eran de Grecia no se llaman romanos, se llaman griegos. Ciudadanos en la antigua Grecia. Bueno, entonces los griegos. ¿Pero qué griegos? ¿Quiénes? Los de Atenas y así. Más específico, ¿quiénes eran considerados ciudadanos? Si decimos los de Atenas y así, quiere decir que todos. Hombres, mujeres, extranjeros, personas esclavizadas, todos eran ciudadanos. Una persona nacida en Grecia. Una persona nacida en Grecia, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Las mujeres entonces sí tenían la facultad de votar, de elegir? ¿Sí? No, Entonces, ¿qué pasa? Pero si nacieron en Grecia, ¿por qué no eran ciudadanos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa entonces en Grecia? Se divide la sociedad en dos, en los ciudadanos y en los no ciudadanos. Grecia divide en dos la realidad de lo que estamos hablando en cuanto a la organización social. Ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes eran ciudadanos? los hombres. Que eran Los hijos de hombres. padres atenienses. Hombres nacidos hombres. en Atenas, si es que son atenienses, los hombres en general. ¿Ya? ¿Quiénes son considerados no ciudadanos? Mujeres, esclavos y niños. Mujeres, esclavos. Bueno, los niños, pues, tal vez si eran hombres, podían algún rato acceder. Vamos a utilizar otra
palabra no esclavos, sino personas esclavizadas. ¿Por qué razón? Porque al llamar esclavos, estamos diciendo que ese grupo no eran personas. Entonces vamos a utilizar este término solo por reivindicación de derechos. Y los extranjeros. Esto principalmente para Atenas. Pero como Atenas es la que va marcando el paso, por decirlo de alguna manera, entonces se va implementando en la Grecia antigua, pero sobre todo en Atenas. Ahora, ¿qué significaba ser ciudadano y qué significaba no ser ciudadano? ¿Qué significa ser ciudadano? Que tienen Que derechos se cumplen políticos. derechos. Que tenemos derechos, así de fácil y sencillo. Entonces, ¿qué será la ciudadanía hoy en día? Tener derechos, ¿sí? En esa pregunta que ustedes le deben haber dejado ahí abierta, ¿qué significa hoy en día ser ciudadano? No es tener la cédula, no, es tener derechos y deberes y que el Estado reconozca esos derechos. Eso es ser ciudadano y viene desde esta consideración griega. Por lo tanto, quienes no son ciudadanos no tienen derechos. Están sujetos a los que sí tienen derechos. Por lo tanto, los que tienen derechos toman las decisiones, pueden determinar qué se hace, qué no se hace, nombrar a un representante, lo que los no ciudadanos en esa época principalmente no podían ser. Ser ciudadano, por lo tanto, en Grecia significaba tener una condición mejor con privilegios, es decir, tener derechos, a tener el acceso a todo lo que los no ciudadanos no podían. Ser ciudadano implica cumplir con la responsabilidad de pago de impuestos, de servir al ejército y demás elementos que conlleva esos derechos. Por lo tanto, no son solo derechos, sino que ser ciudadano también conlleva obligaciones. Esto no olvidarse, porque un ciudadano debe pagar impuestos, un ciudadano debe incursionar en el ejército, debe tener actividades productivas, debe estar conllevando realmente algunas consideraciones. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, dice las personas esclavizadas eran mayormente hombres. Las personas esclavizadas en esta época eran mayormente personas de guerra. Es decir, lo que conquistaban o los griegos tomaban prisioneros y esos prisioneros se convertían en esclavos y luego se comercializaban. Entonces, hombres o mujeres, aquí no hay distinción alguna de si hombres o mujeres. Depende de la función que vayan a cumplir las personas esclavizadas. Para que se haya desarrollado la filosofía en Grecia, tuvo que existir personas esclavizadas, porque la base de la filosofía es tener el tiempo de pensar. Y en cambio, si yo tengo que dedicarme a trabajar la tierra, si tengo que dedicarme a algunas otras cosas manuales, no tengo el tiempo para pensar. Por lo tanto, se utilizó personas esclavizadas, dependiendo de las funciones. Podían ser funciones de hogar o podían ser funciones principalmente las que se tomaban era para la agricultura, en este caso. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, duda? Bien, Profe, joven. Sí. si algún hombre declarado ciudadano no cumplía sus derechos y obligaciones, ya no se le consideraba ciudadano. Las primeras consideraciones de los derechos, y aquí hay un caso muy particular. Uno de los filósofos fue vendido como esclavo. Platón, en una época de su vida, fue vendido como esclavo. O sea, no era tan riguroso esto de la normativa todavía. Pero de todas formas, el siempre estar incursionando y opinando, dando su criterio, era parte de la vida griega. El filósofo Sócrates tenía ¿cómo decirlo? Un hecho histórico bastante interesante, si es que existió obviamente Sócrates, porque no tenemos ningún dato específico. Él se fue en contra de la normativa griega y le condenaron a muerte.
Entonces, todos debemos asumir las reglas como son. Si él se fue en contra, fue juzgado, fue sentenciado, entonces obviamente, ¿por qué también se llama la cuna de la civilización? Porque se va planteando la perspectiva de que las normas deben irse cumpliendo. Esto no pasó solo, digamos, con personas comunes y corrientes. Los casos más emblemáticos están en los propios filósofos, de quienes por A o B razones o incumplieron alguna normativa. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud y por irse en contra de la religión, y Platón fue vendido como esclavo por cuestiones también de crítica a altos mandatarios de la época griega. Ahí hay algunas consideraciones para saber lo que realmente les pasaba. Hay una norma, una regla de que usted debe cumplir y debe atenerse, como en toda sociedad, a las normativas y a las reglas que se van planteando. Eso en cuanto a esa perspectiva. ¿Alguna otra duda, inquietud, preguntas? ¿No? Entonces vamos a ir cerrando esta primera parte introductoria de lo que es la ciudadanía. La ciudadanía propiamente es tener derechos y obligaciones, cumplir las normas que se nos plantean, pero también acceder a derechos, por ejemplo, a votar, a elegir, a moverme libremente, a, qué sé yo, una serie de derechos que puedan irse dando y que se van plasmando en nuestra propia realidad. Ahora, hay una gran diferencia entre Atenas y entre Esparta. Y aquí se va generando una consideración de comprender a la antigua Grecia en cada una de sus partes. Esparta y Atenas son las civilizaciones más emblemáticas que tienen una gran diferencia. Este signo que pongo aquí propiamente significa no es igual a, ¿no? Por si acaso. En esta consideración, Esparta, en cambio, las mujeres sí tenían derechos iguales a los de los hombres. Entonces, hombres y mujeres, igualdad de derechos. ¿Por qué creen que tenían igualdad de derechos los hombres y las mujeres? ¿Qué era principalmente Esparta? Ustedes deben haber visto, hay tantas películas, no solo 300, sino un montón de películas sobre Esparta y sobre Atenas. ¿Por qué razón? ¿Qué era Esparta? Por lo menos de 300 se han de haber visto. ¿Qué pasa ahí? Guerreros. Son guerreros. Son guerreros. Son principalmente guerreros. Por lo tanto, en un grupo guerrero necesitan la mayor cantidad de personas para la guerra. No distinguen entre hombres y mujeres. Quienes sí son separados de esta consideración son cualquier niño que nazca con alguna malformación y que no pueda ejercer el parámetro de la guerra. Pero de ahí las mujeres tuvieron la posibilidad de ser entrenadas en la milicia igual que los hombres, porque son islas pequeñas que no tienen tanto grupo de personas. Ustedes pueden decir en 300 no se vio eso. Bueno, sí, pero de fondo las mujeres también son entrenadas para la guerra. En algún momento solo los hombres van a tener que defender el territorio. ¿Y por qué obviamente se llama 300? Porque eran pocos, son pocos la cantidad de espartanos en esta isla. Por lo tanto, necesitan toda la cantidad de personas para ejercer la guerra. Entonces, el soldado eran todos, y todos conformaban la ciudadanía. Aún más las mujeres podían también estudiar, obviamente estudiar para la guerra, pero podían, a diferencia de Atenas, que tenía otra conformación muy diferente y otra cosmovisión muy diferente. Las mujeres en Esparta tenían los derechos como los varones, participaban en las asambleas con voz y voto, su salud era muy cuidada y participaban en los deportes a fin de
fomentar su cuerpo para principalmente engendrar hijos, pero tenían los mismos derechos, como en 300. Obviamente, quienes iban a la guerra fundamentalmente eran los hombres, pero si por A o B razones invadían Esparta, las mujeres también sabían pelear. Ese era el objetivo. ¿Por qué? Porque su mentalidad era netamente guerrera. En cambio, los atenienses cultivaron no solo la guerra, cultivaron la filosofía, cultivaron el arte, cultivaron algunos ámbitos del conocimiento, además de la guerra. Entonces fueron especializándose y ya no era toda la población la que salía a la guerra, sino había un grupo específico para la guerra, había un grupo específico para tomar las decisiones y así sucesivamente. Se fue especializando más. Donde tomamos mayormente nuestro criterio no es de Esparta, sino principalmente de Atenas, para comprender la ciudadanía y cómo se va desglosando. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando esta clase. Si no hay más inquietudes, dudas, algún parámetro, tal vez fuera de la materia, que se quiera comentar, analizar. Profe, ¿quiénes se consideraban filósofos o sea, quiénes eran declarados filósofos o se declaraban filósofos? Aquellos que se dedicaban exclusivamente al análisis de la realidad y a entender el mundo. Pitágoras era un filósofo, y ustedes saben que lo estudian propiamente en geometría, pero era en esa época un filósofo. Todos aquellos que se dedicaban al conocimiento, a la búsqueda de conocimiento, porque en la época griega, y en realidad hasta la época del Renacimiento, no había distinción entre ciencia y filosofía. Todo aquel que amaba el conocimiento y se guiaba para el conocimiento era llamado filósofo. Entonces encontramos a Demócrito, a Pitágoras, a todos ellos que están guiados hacia el conocimiento, los llamamos filósofos. No hay una distinción en esta época. Entonces solo quedan de lado aquellos que se dedican a la guerra o las mujeres o todos estos grupos humanos. El resto que está guiado hacia el conocimiento son filósofos. Filósofos reconocidos, solo los que tenemos los datos, ¿no? O sea, solo los que se ha podido recabar gracias a la Edad Media y a los monasterios que pudieron recabar la información. Hay muchos filósofos que se perdieron. Y una de las pensadoras más importantes, por ejemplo, Hipatia de Alejandría, se perdió mucha de la información por el sesgo de la época. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Pensador y filósofo son diferentes palabras. Ahora sí, en esa época no. Porque filósofo en esa época es el que ama la sabiduría. Entonces, un pensador es aquel que ama la sabiduría. En la época actual sí es diferente, porque la filosofía lo que atañe es el ámbito propiamente de entender qué es el ser, cómo el ser humano en todo su conjunto se va conformando, son las preguntas esenciales, y un pensador es aquel que analiza la realidad desde diferentes puntos. La filosofía ya es un poco más al ámbito general. Entonces, un pensador no necesariamente es un filósofo. Por ejemplo, Simón Bolívar era un pensador, pero no es un filósofo, porque no estudió los ámbitos propios de la filosofía. Estudió los ámbitos de la política, del estudio de elementos concretos tal vez de la filosofía, pero no toda la filosofía. La filosofía conlleva muchos más elementos que solo un estudio específico. Sí es diferente un pensador que un filósofo. ¿Puede un filósofo ser pensador? Sí, pero un pensador puede ser filósofo difícilmente. ¿Alguna otra duda, inquietud? Con eso cerramos.